de 70 a 40 milímetros de mercurio acostado. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer un comentario respecto de esta presentación? Bien, vamos. Vamos directamente a las consignas, o bueno, está bien. Vamos directamente a las consignas y después vamos, no sé, ponemos un poquito a describir las figuras que tenés, Luciano. Bueno, ¿podrías dejar el caso clínico y las consignas? Así me ordeno. Ah, ahí no puedo leer. Ahí, bueno, estamos en este caso, estamos en presencia de un individuo que previamente sano, que ingresa en un estado, digamos, donde asumimos que ha tenido un sangrado importante, aunque no resulta evidente por estos datos, y que desencadena un cuadro que se conoce como shock, y es un cuadro que está caracterizado, si bien acá, a ver si encuentro algunas cosas, bueno, sí, tengo algunos elementos. Este es un cuadro caracterizado por un contexto de inestabilidad hemodinámica, que es esto que ustedes ven, estas variaciones de la presión arterial, a lo cual se asocia algunos datos que sugieren o indican que existe un estado de hipoperfusión tisular. El shock es eso, es una condición en la cual existe una alteración en la capacidad del tejido de utilizar oxígeno en un contexto de un estado de inestabilidad hemodinámica. Fíjense que en esta definición yo no hablo de que hay una alteración en la disponibilidad de oxígeno, porque hay formas de shock que las explicó el doctor Pizorno recién en el teórico, donde la disponibilidad de oxígeno es normal. Y es el tejido el que es incapaz de utilizar ese oxígeno que se le aporta. En este caso, la inestabilidad hemodinámica que se observa es un descenso de la presión arterial, y esta es una de las características que tiene el shock. Generalmente, o como criterio de definición, se usa para hablar de hipotensión una tensión arterial menor de 90 milímetros de mercurio, o una caída, esto es sistólica, o una caída de 40 milímetros de mercurio respecto de la presión sistólica anterior. Como uno a veces no reconoce o no conoce este dato, tomar el valor de 90 como un criterio, digamos, de hipotensión suele ser lo habitual. Y sucede una cuestión acá que ustedes ven que entra con una presión arterial normal, podríamos decir, de 110-70 milímetros de mercurio, pero cuando se lo sienta, la presión cae a 80 de sistólica y 40 de presión diastólica. Ese mecanismo o ese fenómeno se llama hipotensión ortostática y tiene que ver con que al pasar de estar acostado a la posición de sentado o de pie, hay una rémora, digamos, de sangre en vasos de capacitancia en el territorio venoso que hace que el volumen sistólico caiga por una caída de la precarga. Y digamos, los mecanismos compensatorios que ustedes conocen, que tratan de regular la presión arterial, no son suficientes para contrarrestar esa caída de la precarga producida por producida por la gravedad al pasar de la posición acostado a sentado. Se llama hipotensión ortostática. Bien, ¿alguna pregunta respecto a esto? ¿Quieren agregar algo? ¿Quieren decir algo?
Perfecto, seguimos. ¿Podés volver al caso? Luciano. La segunda pregunta o la segunda consigna es hablar sobre el mecanismo por el cual se produce la caída del hematocrito y la hiperglucemia. Fíjense ustedes, digamos que calculamos que en este caso, como consecuencia del accidente, hay una pérdida de sangre que resulta importante y que lo lleva al shock. Ahora bien, si lo que se pierde es sangre total, ¿por qué se produce una modificación del hematocrito que es una medida, digamos, del porcentual de glóbulos rojos respecto del plasma? Si yo pierdo tantos glóbulos rojos como plasma, digamos, una medida del hematocrito no tendría que modificarse. ¿Por qué se produce ese descenso del hematocrito, que es un, digamos, marcador que se busca siempre en casos de pérdidas hemáticas? ¿Y por qué se produce? Bueno, esa caída del hematocrito se produce precisamente por la aparición de mecanismos compensatorios que tienden a reponer el volumen y que están mediados por sistema renina, angiotensina, aldosterona y fundamentalmente por hormona antidiurética, que determinan una retención de agua y sal, una retención de agua pura en el caso de la hormona antidiurética, y producen ese fenómeno de hemodilución que hace que, digamos, hay una reposición del volumen plasmático sin reposición en la misma cantidad de eritrocitos, y por eso el hematocrito desciende. Podemos volver atrás. La otra cuestión que decía era por qué se produce hiperglucemia. Bueno, este mecanismo ustedes también lo conocen. En esta situación de shock, ustedes, creo que hablamos la otra vez cuando hablábamos de insuficiencia cardíaca y demás, digamos, estos mecanismos compensatorios que se disparan en forma inmediata van a producir un incremento de la actividad simpática con aumento de la liberación de catecolaminas, y también va a haber un estímulo sobre la hipófisis que va a incrementar la producción de ACTH, y hay también un estímulo sobre hormonas periféricas. Por ejemplo, hay un incremento de la producción de glucagón y hay un estado de resistencia a la insulina que hacen que personas aún no diabéticas, por todo este nivel de hormonas, digamos, contrarreguladores de la insulina, suban la glucemia. ¿Cuál es el objetivo de subir esta glucemia? Algunos encuentran en esto una explicación fisiopatológica que es la siguiente. En etapa inicial, porque esto es antes de que se desencadene todo un trastorno metabólico, esto es en agudo. Antes de que se desencadene todo un trastorno metabólico que es más tardío, la hiperglucemia, al aumentar la osmolaridad sanguínea, tiene un efecto de retener, a través de precisamente gradiente osmolar, retener agua en el interior de los vasos y contribuiría a estos mecanismos que yo les había comentado que tienen que ver con una restitución de la volemia. Ahora les pregunto una cosa más, digamos, cuando hablo de un estímulo simpático, que es la respuesta inmediata que se produce por, digamos, reflejos que se originan a nivel de vasoreceptores de alta presión del arco aórtico y demás, que el descenso de la volemia y de la presión producen hipotensión y ahí digamos, se desencadena la aferencia que va a generar un aumento de la respuesta simpática. Ese incremento de la respuesta simpática va a provocar un incremento del inotropismo, va a provocar un incremento de la retención de agua y sodio a nivel renal, todo esto a través de receptores beta 1,
y va a producir vasoconstricción a través de la estimulación de receptores alfa. Como, digamos, la retención de agua y sal va a tener un efecto relativamente tardío. Ahora, ¿qué efecto inmediato tiene esta estimulación simpática con estos elementos que yo les di, como para mejorar la volemia y mejorar, digamos, para mejorar la volemia e intentar generar un mecanismo compensatorio inmediato? ¿Cómo se produce? Porque no me cierra, digamos, aumentar el inotropismo y producir vasoconstricción si yo no tengo volumen. ¿Cómo ocurre esa reacción inmediata? ¿Alguien tiene una respuesta para darme? Por favor, contéstenme. La verdad que no sé, Doc, porque lo que pasa con el inotropismo es que aumenta el volumen minuto. Sí, pero ¿con qué volumen? A ver, piensen todos. Es fácil la respuesta, no es compleja. Tiene que ver con un concepto que seguramente todos ustedes tienen, porque les cierra esto. No sé si se entiende lo que yo digo. Yo no tengo volumen, no tengo sangre. Y desencadena un mecanismo neural que me produce taquicardia, vasoconstricción. ¿Y el volumen? Más tarde, si esperaba que retenga agua y sal. Bueno, les comento. Van a ver que seguramente alguno lo está pensando y no lo dice. Cuando se produce vasoconstricción, ¿sobre qué lechos vasculares se produce esa vasoconstricción? Sobre todo el lecho vascular. Acá tiene una participación muy importante lo que se llaman vasos de capacitancia, que es el lecho venoso. El lecho venoso tiene aproximadamente un 25% de la volemia retenida en los vasos. Son vasos que tienen mucho volumen con escasa presión. Esa contracción es la que determina un incremento del retorno venoso al corazón. Y ese incremento, ese volumen aumentado al ventrículo derecho, digamos, va a generar algunos efectos que tienen, digamos, además de reponer el volumen, va a generar un efecto inotrópico positivo. ¿En qué sentido? ¿Recuerdan la ley de Starling? Un estiramiento de la fibra miocárdica mejora, digamos, la capacidad contráctil del corazón. Ese es el mecanismo inmediato por el cual el estímulo simpático genera un efecto suficiente como para intentar, si se puede, porque todo depende del volumen de sangre que se ha perdido, mantener un volumen adecuado, un volumen minuto adecuado. Retorno venoso incrementado por contracción de vasos de capacitancia, mayor volumen telediastólico, mejora no me sale ahora el término, la performance, digamos, del ventrículo, que tiene mayor capacidad contráctil al ser, digamos, los miocitos estirados por ese volumen accesorio que le llega. Bueno, seguimos. Los mecanismos compensatorios, a ver qué es verdadera presión arterial media, PAM. Bien, bien. ¿Podemos volver atrás, Luciano? Bien, con respecto a los mecanismos compensatorios adaptativos que se liberan en los estados de shock hipovolémico, lo hemos estado mencionando. El primero, el más inmediato, es el estímulo simpático, que tiene los efectos que les mencioné. Por acción beta 1, aumento digamos, de la frecuencia cardíaca, del inotropismo cardíaco, vasoconstricción, que incrementa el retorno venoso, un aumento de la producción de renina por el riñón, por estímulo de receptores beta 1, acción directa sobre el riñón, aumentando la reabsorción de sodio y agua. Y después también aparecen otros mecanismos que son un poco más tardíos.
Estos tienen que ver con la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a tener también un efecto vasoconstrictor, que va a estar destinado en este caso a producir, tanto, junto con el sistema simpático, lo que hacen es producir una redistribución del flujo sanguíneo, digamos, porque de acuerdo a la distribución de receptores van a favorecer la llegada de sangre a órganos que tienen alto consumo, por ejemplo, corazón, cerebro, riñón, en perjuicio de la perfusión de otros órganos, como por ejemplo el tubo digestivo, la piel y demás. Y esto hace que aparezcan algunos signos que son característicos del estado de shock y que reflejan el estado de hipoperfusión periférica. Otros mecanismos, digamos, que además intervienen, bueno, además el sistema renina-angiotensina, también la aldosterona, y el otro que les mencionaba era la liberación de antidiurética, que también tiene como función, además de que tiene un efecto presor y vasoconstrictor, es la retención de agua para la reposición de volumen. Existen otros mecanismos en el shock que tienen que ver con, como les comentaba, alteraciones a nivel de del eje hipofisario, con aumento de la producción de ACTH y otras hormonas que también tienen alguna función en etapas más avanzadas del shock. Bueno, cuando estos mecanismos de compensación no son suficientes para lograr una adecuada perfusión tisular, además de la hipotensión arterial que refleja la inestabilidad hemodinámica, aparecen otros signos que es importante tener en cuenta porque el shock es una emergencia médica, y de esto yo después me quiero detener un poquitito para explicarles por qué. Y esos signos fácilmente detectables son la alteración del estado de conciencia. Fíjense que acá explican que tiene excitación psicomotriz. Bueno, podría ser por otros motivos, pero puede estar con esta condición o con la conciencia deprimida. Digamos, estos mecanismos contrarreguladores de hipovolemia, yo les decía que distribuyen el flujo sanguíneo, entonces aparecen signos de hipoperfusión cutánea, la piel está fría. Y si la cosa no es suficiente, digamos, también va a haber, digamos, lo clásico de la hipoperfusión es, que denota, por ejemplo, hipoperfusión renal, es la reducción del volumen de diuresis, la alteración del estado de conciencia y la frialdad cutánea. Esos son datos clínicos que son fáciles de tener en cuenta y que son reveladores del estado de shock. Y esto es importante que ustedes sepan desde ya, no sé si alguno concurre a alguna guardia o tiene alguna experiencia en atención de pacientes, que el shock es siempre una emergencia, y que es importante corregir los parámetros hemodinámicos, es decir, es importante tratar de corregir la inestabilidad hemodinámica y llevar a un valor normal, digamos, dentro de todo lo que se pueda, el aporte de oxígeno, la disponibilidad de oxígeno a los tejidos, porque en la medida que transcurre el tiempo y los tejidos tienen baja disponibilidad de oxígeno, entran en un fenómeno que se llama de deuda de oxígeno, que pasado cierto tiempo o alcanzado un cierto valor, se torna irreversible. Y digamos, actuando tardíamente, no hay manera, digamos, de corregir o de pagar esa deuda de oxígeno, y aparece la disfunción orgánica y un fenómeno parecido, digamos, este shock, que es inicialmente puramente hipovolémico, se transforma más tardíamente en un shock que se parece mucho a las características del
shock séptico que hemos visto en otra anteriormente, con ya un fenómeno distributivo. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque la baja disponibilidad de oxígeno lleva a las células a ingresar todo este cuento que hemos hecho antes en un metabolismo anaerobio. Todas las estructuras celulares se alteran en su funcionamiento, no pueden mantener la permeabilidad de membrana, el endotelio se activa, al activarse el endotelio o disfuncionar el endotelio, puede expresar moléculas de adhesión, reclutar células inflamatorias que se van a activar, van a reclutar plaquetas y va a producir fenómenos de procoagulantes, y va a terminar esto que era inicialmente una hipovolemia pura en una forma de, digamos, prácticamente indistinguible a un shock, digamos, como el séptico, que es un shock distributivo, donde la permeabilidad capilar se altera. ¿Recuerdan de esto? Aumenta la permeabilidad y la salida de líquidos que quedan secuestrados en el espacio extracelular. La condición hemodinámica se altera todavía aún más. Los capilares se trombosan, entonces ya la posibilidad de aportar oxígeno se hace totalmente imposible y las células terminan disfuncionando y muriendo por necrosis o apoptosis, generando el estado de disfunción multiorgánica exactamente igual al de un shock séptico, como ustedes habían visto. Creo que esa explicación la detalló yo, el teórico lo vi de ratos, pero esa explicación creo que la dio muy bien el doctor Pizorno también en el teórico. ¿Me quieren hacer alguna pregunta hasta acá? Lo único que quería era preguntarle si la redistribución que nombró, que se daba en la sangre hacia los tejidos que más indispensables necesitaban ese flujo sanguíneo, ¿se hace específicamente por receptores que poseen estos tejidos? Sí. Eso. Conozco que haya otro mecanismo, es decir, la cantidad de receptores alfa, digamos, distribuidos en los tejidos va a determinar que los que tengan menos receptores reciban más flujo, digamos. En el sentido de que la vasoconstricción redistribuye la sangre, sobre todo órganos que tienen alto consumo. Pero eso no suele ser incluso suficiente, porque aunque se produzcan estos mecanismos, el hipoflujo de estos tejidos también puede ocurrir. De hecho, mencionamos que la alteración del estado de conciencia y la oliguria son manifestaciones clínicas del shock. El concepto, hay muchos conceptos que ustedes tendrán que aprender y que les van a ser útiles para el examen, pero el concepto que nunca se deben olvidar es que es siempre una emergencia y que, digamos, el accionar rápido en realidad es la única medida o la medida más eficaz para evitar que esta situación se transforme en una condición irreversible, porque librado a su evolución, salvo que los mecanismos compensatorios que son naturales sirvan para compensar la inestabilidad hemodinámica y corregir la hipoperfusión tisular, de no ser así, esto evoluciona mal y generalmente evoluciona a la muerte, es decir, es siempre una emergencia. Y como uno no sabe en qué momento comenzó la deuda de oxígeno en este paciente, hay algunas mediciones, como por ejemplo conocer la saturación de oxígeno en sangre venosa, que lo explicó muy bien Pizorno, conocer la relación entre disponibilidad y consumo, que nos puede permitir tener una idea de si existe o no hipoperfusión tisular, igual que los niveles de lactato. No sé si quieren que me extienda un poco más para explicar estos conceptos, porque fueron dados en el teórico, pero si los quieren repasar, volvemos ahí. Como no siempre es fácilmente accesible conocer eso, siempre tienen que tratar enérgicamente cualquiera de estos cuadros y considerar que es una verdadera emergencia. Si uno pone en una oportunidad, no sé si fue hoy o en otra oportunidad,
el doctor Pizorno le mostró un cuadrito donde en un eje de coordenadas se mostraba la relación entre disponibilidad y consumo de oxígeno. Y era, en realidad, ese cuadro demostraba que el consumo de oxígeno no estaba en condiciones fisiológicas relacionado con la disponibilidad. Es decir, que a distintos valores de disponibilidad, mucha, poca, el consumo se mantiene constante, porque el consumo depende de variables tisulares más que de la disponibilidad de oxígeno. Normalmente, digamos, ¿cuáles son esas variables del tejido? Bueno, esas variables son el estado metabólico de ese tejido. Es decir, si el estado metabólico es alto, ese tejido consume mucho oxígeno. Pero aún en estas condiciones, excepto el corazón, que como vimos la semana pasada, tiene un alto consumo del oxígeno, que es alrededor del 75% de lo que se le aporta, todo el resto de los tejidos consumen alrededor de un 30%. Esa se llama fracción de extracción de oxígeno. O sea que hay una cantidad muy grande, el 70% no lo consume. Y entonces incrementos metabólicos tienen mucho lugar de donde tomar oxígeno, tienen altísima disponibilidad. Bueno, esto es real a ciertos niveles de disponibilidad. Cuando la disponibilidad de oxígeno, por ejemplo en este caso, que es una hipovolemia aguda, o en el caso de un shock cardiogénico donde, digamos, el volumen sistólico cae a valores extremadamente bajos, esa disponibilidad, digamos, ni siquiera es posible aportar a los tejidos una disponibilidad equivalente a ese 30% que sacaban. No sé si me siguen. ¿Me siguen? Sí, doc. Bueno, Sí, y ahí doc. entra en esta curva, que no era una curva, sino una línea plana, pasa a ser una relación patológica de dependencia, donde el consumo de oxígeno, la célula puede consumir lo que se le aporta porque no hay más que eso. ¿Me entienden? Se transforma en una relación lineal. El consumo depende de la disponibilidad y eso se llama dependencia patológica. Si yo bajo, por ejemplo, a una PAM de 30, voy a entrar en esa situación de dependencia patológica porque es tan baja esa presión de perfusión que el tejido no va a poder sacar ni siquiera el 30% de esa disponibilidad. No le va a alcanzar, no le va a alcanzar de ninguna manera. Entonces, extrae el 100% de lo que le llega. No hay otra alternativa, no tiene otra alternativa. Depende directamente de la disponibilidad. Es tan baja la disponibilidad que entra en esa dependencia patológica. Cuando está en esa dependencia patológica, obviamente, a partir de un punto que es por debajo del 30%, les diría, no me acuerdo el valor exacto en mililitro, minuto, metro cuadrado, no recuerdo el valor exacto, pero es variable dependiendo de los tejidos, entra el metabolismo anaerobio y a partir de ahí el tiempo es crucial. El tiempo es fundamental porque en la medida que dejamos transcurrir el tiempo, todos estos fenómenos de activación del endotelio, coagulación intravascular, activación de células inflamatorias, vasodilatación, encharcamiento por salida del líquido que ustedes recordarán que se llamaba, que era un líquido de alto contenido proteico, que se llamaba exudado y demás, hacen que se llegue a un punto de no retorno. Todo esto tiene que ver con que es, para mí creo muy importante que ustedes sepan desde ya, desde tempranos inicios de su carrera, que estas situaciones son emergencias médicas. Este concepto, digamos, conociendo la fisiopatología, ustedes tienen que saber que esto requiere una actuación inmediata, urgente, que hay que tratar de reponer no solo la condición hemodinámica, sino establecer condiciones que aporten un adecuado o una adecuada disponibilidad de oxígeno al tejido, porque si no ese tejido va a ir irreversiblemente a la muerte. Y la muerte de tejido o la disfunción de ese tejido se traduce clínicamente como un síndrome que se llama síndrome de disfunción multiorgánica, que ustedes someramente lo vieron cuando hablamos de sepsis.
¿Vamos hasta ahí? ¿Me quieren hacer alguna pregunta de las variables hemodinámicas y estas cosas o las tienen claras? Doctor, ¿cómo Oh, aumentaríamos la disponibilidad de oxígeno? qué buena pregunta. Hay varias cosas para hacer. La respuesta sería, si uno mira qué elementos qué elementos son los determinantes de la disponibilidad de oxígeno, te diría que si yo aumento el volumen minuto o el índice cardíaco con reposición de volumen, pero a su vez ese volumen en algún momento, y creo que hay alguna figurita por ahí, también tengo que, en principio solo necesito aumentar el volumen, pero después necesito también aumentar el otro componente de la, de la fórmula, que es la participación, digamos, del sistema de la sangre. En este sentido, yo tengo que reponer glóbulos rojos porque son los que van a transportar oxígeno, y tengo que poner también en una condición adecuada, aunque esto es hilar muy fino, el otro elemento que puede tener influencias en ceder oxígeno a los tejidos tiene que ver con la posición que adopta la curva de disociación de la hemoglobina, porque ustedes saben que una curva desplazada a la izquierda no cede tejidos, y bueno, tiene que ver con otros elementos. Pero básicamente esto, conseguir un adecuado volumen minuto y conseguir un adecuado transporte de sangre, digamos, un adecuado transporte de oxígeno a través de la sangre. Esas serían las medidas fundamentales. Todo esto se logra a través de, digamos, además de la reposición de volumen, la reposición de glóbulos rojos, la utilización de drogas que pueden ser drogas que se llaman inotrópicos, que mejoran la performance cardíaca o que producen efectos vasoconstrictores para elevar la presión arterial, y también mejorando la oxigenación de la sangre, que está, ustedes saben que la saturación está relacionada con los niveles de oxígeno, o sea, el suministro de oxígeno al paciente o incluso la ventilación mecánica, que además de, digamos, aportar adecuada cantidad de oxígeno y poner la hemoglobina en un punto de saturación apropiado, tiene otras ventajas, por ejemplo, como es poner en reposo los músculos respiratorios para que el consumo de oxígeno de los músculos respiratorios se reduzca y entonces poder utilizar, digamos, ese excedente para, bueno, mejorar, digamos, las funciones tisulares o mejorar, digamos, la redistribución del volumen al, digamos, disminuir los requerimientos de volumen que genera el trabajo de los músculos respiratorios. Hay muchas medidas, digamos, que ustedes van a ir aprendiendo a lo largo del tiempo, pero por el momento, si ustedes miran la fórmula, saben qué cosas tienen que corregir. Volumen, el volumen circulante, digamos, el volumen minuto, la volemia, porque necesitamos tener sangre para transportar tejido, y la oxigenación de esa sangre para que lleve las cantidades que son requeridas. ¿He respondido o no? Sí, Doc, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Creo que no, Doc, se entendió súper. Bueno, pone por favor el cuadrito, Luciano, vos hiciste un cuadrito donde están los diferentes tipos de shock. Este cuadrito que está acá, tienen que aprenderlo bien, primero porque les va a servir y porque es necesario que lo aprendan, pero además seguramente le va a ser una pregunta de examen. Pizorno en un momento del teórico lo explicó muy bien. Existen distintos tipos de shock. Yo les decía que el shock es, digamos, es un síndrome en realidad, se presenta en el contexto de muchas situaciones y
puede ser, digamos, originado por una caída de la volemia, como ocurre en estos casos, digamos, donde hay una hemorragia o un estado de deshidratación y demás, y se llama shock hipovolémico. Puede ser por una falla cardíaca, que es el shock cardiogénico. Puede ser obstructivo. Este obstructivo se refiere a determinadas condiciones en las cuales, que pueden ser cardíacas o extracardíacas, hay una obstrucción, valga la redundancia, al flujo de sangre. Por ejemplo, como ocurre con un tromboembolismo pulmonar masivo, donde se forma un coágulo muy grande que obstruye totalmente la circulación, totalmente o parcialmente o severamente la circulación pulmonar, y por lo tanto, digamos, la circulación se ve afectada por eso. Otro mecanismo, creo que estaba ahí dentro de los ejemplos, era una pericarditis constrictiva o un derrame pericárdico a tensión, donde el corazón queda como encarcelado en el pericardio y entonces su capacidad de llenados, digamos, el llenado diastólico se ve rápidamente afectado y el volumen minuto que después se puede generar es muy bajo porque es un corazón que no se llena porque está apretado por el pericardio. Después hay un tipo de shock que es el shock séptico, que se llama distributivo. Ese carácter distributivo está dado por la particularidad de que el shock séptico es generado por una vasodilatación generalizada. Y bueno, después hay otras variantes, por ejemplo, acá en este cuadrito figura neurogénico. El neurogénico es un shock también por vasodilatación, que tiene características similares al séptico. Pero básicamente hipovolémico, séptico y cardiogénico son los tipos principales, y que es importante que ustedes conozcan cuáles son las variables hemodinámicas que tienen, hemodinámicas de cada uno de ellos. Acá en la parte de arriba ustedes pueden ver siglas. Esto quiere decir presión venosa central, y en este caso, cuando hablamos de presión venosa central, nosotros estamos hablando de una medida que nos está indicando cuál es la precarga en cavidades derechas. Párenme si no entienden algún concepto. Uno puede medir la PVC a través de un catéter colocado, digamos, en la aurícula derecha, o puede medir la PVC, digamos, con el paciente a partir de medir la altura de las yugulares, para tener una idea, eso nos da una idea de cuál es la precarga del corazón derecho. Bueno, el gasto cardíaco es el volumen minuto por la frecuencia respiratoria. La resistencia vascular periférica, ustedes conocen lo que es, y el porcentaje de saturación venosa de oxígeno. En el shock hipovolémico, que es el que nosotros vimos, la PVC es baja, no hay volemia, no hay precarga elevada, y por consiguiente es bajo, es lo que caracteriza. Fíjense, son dos crucecitas, lo más característico es la pérdida de volumen. Como consecuencia de ello, el gasto cardíaco obviamente es bajo. Y las resistencias periféricas son elevadas, ¿por qué? Por todos los mecanismos de compensación que mencionamos. La descarga simpática, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, etcétera, que produce un aumento de las resistencias periféricas. Y el porcentaje de saturación de oxígeno en la sangre venosa es bajo. ¿Por qué es bajo el porcentaje de saturación? Porque los tejidos, al tener menor aporte, al tener menor disponibilidad de oxígeno, lo que hacen es incrementar la fracción de extracción de oxígeno, que normalmente es un 30%, pero si aumentan a 40 o 50%, la saturación de oxígeno en la sangre venosa baja. En el shock cardiogénico, fíjense que a diferencia del hipovolémico, la PVC es elevada. Esto me está indicando la característica de la insuficiencia cardíaca, que ustedes recordarán, era un aumento de las presiones intracavitarias.
El gasto cardíaco es bajo, el corazón ha claudicado y por consiguiente el gasto cardíaco, fíjense que baja. Lo mismo que acá la PVC, que era lo que caracterizaba el hipovolémico, el gasto cardíaco es lo que bajo, es lo que caracteriza el shock cardiogénico. Las resistencias periféricas son elevadas por la misma razón que ocurre en el shock hipovolémico, por los mecanismos de compensación que producen vasoconstricción, y entonces la vasoconstricción genera ese aumento de las resistencias periféricas. Y la saturación venosa es baja por el mismo mecanismo, es decir, el mecanismo que tienen los tejidos para resolver esa situación de bajo aporte es aumentar la extracción de oxígeno. Por eso la saturación en la sangre venosa es baja, menor de 70%, que suele ser el porcentaje de saturación normal, o 60%. En el obstructivo, fíjense que esto depende de cuál sea la causa de la obstrucción, pero los dos ejemplos que yo le di, si ustedes tienen una obstrucción a la salida del ventrículo derecho o tienen un taponamiento por líquido pericárdico, las presiones en el ventrículo derecho a cualquier volumen de retorno venoso van a estar muy elevadas. El ventrículo es poco complaciente. Y ese ventrículo poco complaciente va a generar a cualquier volumen presiones muy altas. Por consiguiente, la PVC va a ser elevada. Este es el principal mecanismo de la generación del estado de shock. El gasto cardíaco bajo, porque este ventrículo que no se llena, obviamente no puede producir un volumen sistólico adecuado. Las resistencias periféricas son altas, por la misma razón que decía, los mecanismos de compensación, y la saturación venosa de oxígeno es baja, por lo mismo que decía, el tejido aumenta la fracción de extracción. En el caso de ser séptico, bueno, acá ponen dos condiciones del shock séptico. Ustedes recuerdan que la característica principal del séptico radicaba, no sé cómo bajar esto porque no... ¿Podés bajar, Luciano? Hola, Doc. Luciano un ratito se fue de la presentación, así que no va a poder correr bueno, ahí, ¿con quién hablo? ¿Antonella? Sí, Antonella soy. Perfecto, gracias, Antonella. No, de nada. Acá en el... Vos sabés que no puedo bajar esta no es pestaña, no sé qué. Claro, lo que pasa es que Luciano es el que está compartiendo ahora la pantalla y él nomás puede. Bueno, no sé si ustedes pueden verlo o no, o tienen la misma imagen que yo. Creo que tenemos la misma imagen que usted, doctor. Bueno, lo que quería decirles, la característica del shock séptico, esto vamos a arriba nomás. La característica del shock séptico fundamentalmente tiene que ver con una... ¿Cómo? No, volver al cuadrito de los distintos tipos de shock para explicar las variables hemodinámicas de cada uno. Ahí está. Pero quiero bajar la barra, ahí estamos. Uy, creo que el doc salió de la llamada.
¿Me escuchan? Sí, Doc, se le escucha. Sí, Doc. Fíjense que la característica, ¿me puede bajar la barra esta? Para que todos vean. La característica vuelve a estar cubierta. Bueno, les comento, la característica del shock séptico, básicamente, la primera, es la reducción de las resistencias periféricas. Recuerden que en el shock séptico se producía una importante vasodilatación que estaba mediada por óxido nítrico, prostaciclina y demás, y que los mecanismos compensatorios que se producían como consecuencia de esa vasodilatación y caída de la presión arterial producían un aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, dos elementos que aumentan el volumen minuto. Entonces fíjense que la resistencia periférica es baja y el gasto cardíaco es elevado. Con respecto a la PVC pueden poner o suceder lo que ustedes quieran, puede ser alto o baja, la verdad que es indiferente, eso va a depender de cómo es la reposición de volumen. En el séptico puede suceder también, pero no quiero entrar en este detalle que los confunda, pero van a ver que dice hipodinámico tardío. Y esto tiene que ver que cuando ocurre el estado de disfunción orgánica o por acción de las citoquinas que tienen acción depresora cardíaca, el gasto cardíaco baja. Pero la característica hemodinámica principal, la que nos interesa y la que probablemente sea pregunta de un examen, es la de arriba, del estado hiperdinámico del shock. Esa es la que ustedes tienen que tener en cuenta. Y fíjense que a diferencia de todas las otras formas de shock, la saturación venosa de oxígeno está alta. ¿Qué me está reflejando eso? Que este shock tiene alta disponibilidad de oxígeno. ¿Por qué? Porque tiene un alto gasto cardíaco y las células son incapaces de utilizar ese oxígeno que se le provee y por lo tanto la saturación venosa permanece alta. Con el shock neurogénico, bueno, el shock neurogénico es una forma muy particular del shock que tiene que ver con también un estado de vasodilatación generalizada y vasoplejía que tiene estas características hemodinámicas, pero esto me importa un poco menos. Lo importante es que conozcan bien las características hemodinámicas del hipovolémico, el cardiogénico, el obstructivo y el séptico. ¿Alguna pregunta respecto de esto? No, ¿Qué significa vasoplejía que dijo recién? Perdón por no utilizar por ahí terminología y no aclarar. Es la falta de respuesta. Los vasos están dilatados plégicos. Plejía es parálisis. Sin respuesta a la acción de inotrópicos. Es decir, pierden capacidad de generar vasoconstricción, digamos, o contracción de la musculatura lisa vascular. Ok, gracias. No sé si queda alguna otra consigna por responder. ¿O tienen alguna pregunta para hacer? ¿Nada? Yo no tengo a mano. A ver si tengo a mano yo el caso. No lo tengo. A ver si yo les hago alguna pregunta. Bueno, no. ¿Dejamos este tema?
Creo que esto hemos hablado. Estas imágenes las hizo Luciano, la verdad que me las envió, las miré, y pido disculpas por no haberme centrado en eso. Bueno, me ayudó mucho, pero léanlo con lo que hemos hablado, sin duda van a comprender todas estas imágenes, esto hemos hablado, y están muy buenas, la verdad que están muy buenas. No sé, Luciano, qué otra cosa tenemos, si hay otro caso clínico o a fisiología. ¿Hay algún caso clínico de esto, Luciano, o quieren repetir algunos? Bueno, sí, bueno, como ustedes quieran, si quieren hablar algo de hipertensión o aclarar algunas dudas que tengan, o nos vemos la próxima. ¿Sí? Sí, sí, la verdad que es súper claro el tema. ¿Quieren hablar algo de hipertensión? ¿10 minutos? Bueno, yo les quiero, digamos, cuando yo les quiero hacer hincapié en determinados puntos nada más que yo considero que son importantes porque es muy difícil agregar. Yo no escuché toda la clase de Pizarro, pero me la imagino y seguramente va a ser muy difícil agregar algo que sea, agregar algo interesante a todo lo que dijo, porque seguramente habló mucho, él es un experto del tema, uno de los mayores expertos de la región, o sea que debe ser muy difícil agregar algo. Pero hay algunas cositas que a mí siempre me interesaron y me generan cierta, no sé, cierta cosa que yo les quiero transmitir. Primero, les preguntaría si alguno de ustedes me puede dar una definición de hipertensión arterial. Porque cuando uno va a estudiar hipertensión arterial, una de las cosas más difíciles de encontrar es una definición. Hagan la prueba y lean cualquier libro. Generalmente cuando se inicia un tema, existe una definición. Shock es tal cosa, insuficiencia cardíaca es tal cosa. Y cuando uno lee hipertensión arterial, comienzan diciendo que es la principal causa de mortalidad y es el principal factor de riesgo cardiovascular, pero no se la define, no se encuentra una definición que pueda englobar perfectamente todo el concepto. Y en realidad, lo que yo trato de interpretar de todo esto es que la presión arterial es una variable fisiológica que refleja, estoy hablando solo fisiopatológicamente, no clínicamente, refleja una alteración de la función vascular para amortiguar, para utilizar un término que no sé si es del todo correcto, el volumen de sangre o el estrés que le genera el volumen de la descarga del corazón en el lecho vascular. No sé si me explico. Es decir, que nada más, digamos, es eso, esa variable fisiológica que está reflejando que cuando se eleva por encima de un determinado valor, el árbol vascular funciona mal. Y ese mal funcionamiento se relaciona con un riesgo incrementado y con un riesgo cardiovascular incrementado, y esto ya tiene que ver con el texto, en forma lineal. Es decir,
Cuando la presión se eleva, a mí me está diciendo que algo está funcionando mal en el aparato cardiovascular, y esa elevación de la presión arterial a mí me pone en una condición peor, milímetro a milímetro, de mercurio me refiero. Y ustedes, seguramente alguno lo habrá leído, ¿saben en qué momento el riesgo comienza a incrementarse? ¿A qué valor de presión arterial? Por favor, contesten rápido, a ver. Con una diastólica de 90 y sistólica mayor o igual a 140. Bueno, esa es la definición de hipertensión arterial que pone un punto de corte. Pero ustedes saben que no es así. El riesgo comienza cuando la presión está por encima, empieza a subir por encima de 115 de sistólica y 75 de diastólica. Cuando uno alcanza el 139, 89, es decir, no llega al límite, tiene el doble de riesgo que si tuviese 115, 75. El punto de corte, que es arbitrario, ese 140-90 que ustedes dicen, está relacionado con un valor en el cual el uso de medicación es más beneficioso que no usarla, digamos, supera los riesgos de usar. Por eso se pone ese punto de corte, pero sigue siendo un punto de corte arbitrario. O sea que es una variable, es una medida que nosotros tomamos. No podemos, últimamente en los últimos años se avanzó mucho en esto, de estudiar mejor la función vascular, pero la presión arterial elevada, por encima de un determinado valor, me está significando que el aparato cardiovascular funciona mal y es incapaz de amortiguar esa carga, ese estrés que le genera el volumen de sangre que maneja. Esta definición nadie se las va a preguntar, pero es un concepto que a mí me parece que no está del todo mal tenerlo. El otro concepto que es, digamos, fisiopatológico, que me interesa que ustedes sepan, porque si bien uno no puede, tomando la presión, saber cuál es la condición hemodinámica del paciente, me parece que es importante que ustedes sepan algunas cositas más. Uno, ¿de qué depende la presión arterial sistólica? ¿Cuáles son las condiciones o los elementos que determinan el valor de la presión arterial sistólica? ¿Alguien lo sabe? Nadie, no puede ser. O están todos conectados y se fueron todos, pues no puede ser que nadie sepa. Bueno, les digo, la presión arterial sistólica depende del volumen sistólico y de la complacencia aórtica, de la compliance aórtica. Es decir, en condiciones normales, una descarga de unos 70 milímetros de mercurio, de unos 70 mililitros, genera en la aorta un incremento de presión de ¿cuánto? Supongamos que uno tiene una presión, digamos un valor de presión arterial normal, 120/80. Ese 120, esa diferencia, esos 40 milímetros de mercurio, están dados por el volumen sistólico. Es decir, por la eyección ventricular izquierda, supongamos tenemos una eyección de alrededor de 70 mililitros, o sea que 70 mililitros me producen a mí una elevación de 40 milímetros de mercurio, yo tengo una compliance aórtica que me va a generar 0,50 y pico milímetros de mercurio por cada mililitro de eyección. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me escuchan? Sí, Doc. Sí, se le escucha. ¿Se entiende lo que les digo? Sí. ¿Se entiende? Bueno, ustedes, digamos, con un tensiómetro pueden más o menos tener una idea de la complacencia aórtica. Supongamos que ese valor no sea 120/80, que es un valor normal, sino que un hipertenso que tiene 170/100 y yo tengo el mismo volumen sistólico, 70. El cálculo es muy fácil, la compliance es 1. Es decir,
el cambio de presión por cambio de volumen es un milímetro de mercurio por cada mililitro. Eso me está hablando que yo estoy con una aorta que probablemente sea mucho más rígida, mucho menos complaciente. ¿Se entiende? Mucho más rígida. Existe otro elemento, además de la compliance aórtica, que tiene que ver con lo que se llama onda de pulso. La onda de pulso es lo siguiente: cada vez que se produce la descarga sistólica, se genera una perturbación mecánica en la aorta. La aorta se dilata para recibir el volumen de descarga sistólica y terminada la sístole se contrae. Funciona como un segundo corazón, esto lo dijo Pisorno hoy, funciona como un segundo corazón en serie funcionando el ventrículo izquierdo. Y que eso generaba una correlación, tiene nombre que ahora no me está saliendo, entre el ventrículo y la aorta. Bueno, ese choque de esa descarga sistólica genera una perturbación mecánica que se llama onda de pulso, que es lo que ocurriría, por ejemplo, si ustedes pulsan una cuerda de guitarra, digamos, genera una deformación. Esa tensión, esa fuerza generada por la descarga sistólica, genera una deformación, una perturbación mecánica que viaja a una velocidad mucho mayor por la pared de la aorta que la sangre. La sangre viaja a 1 o 2 metros por segundo, mientras que esa perturbación mecánica en la aorta viaja, por ejemplo, en personas normales a 5 metros por segundo. Esa onda se va hasta la periferia y en los lugares donde las arterias se bifurcan, rebota, por decirlo de alguna manera, y vuelve hacia atrás. Vuelve hacia atrás. Cuando viaja a una velocidad de 5 metros por segundo, normal, esa onda de pulso vuelve a la aorta ascendente en diástole y contribuye a elevar un poquito la presión diastólica. Si esa aorta está rígida, imagínense lo que yo les dije hoy, la cuerda de guitarra. ¿Cuánto más rápido viajará una onda en una cuerda de guitarra si viaja más rápido si la cuerda está tensa o viaja más rápido si la cuerda está floja? ¿Tensado? Viaja más rápido si la cuerda está tensa. Perfecto. Si la aorta está rígida, esa onda de perturbación también viaja más rápido y vuelve a la aorta antes, y entonces llega a la aorta antes de que se termine la sístole. En condiciones normales viaja, les decía, 5 metros por segundo, para ponerle un valor. Cuando viaja a 10 metros y llega en diástole, de vuelta, pero cuando viaja más rápido, a 10, se va y vuelve en la misma sístole. Eso genera un aumento de la presión en el callado aórtico, porque imagínense que es la pared contrayéndose, la onda vuelve en la pared contrayéndose y genera un incremento de la presión arterial sistólica. Eso genera un incremento de la poscarga ventricular y, como ustedes recordarán, uno de los determinantes del consumo de oxígeno es la poscarga y la presión arterial sistólica, o sea que estos dos elementos incrementan la necesidad de consumo de oxígeno del corazón, pero además, como esta presión contribuye, yo les decía, esta onda de pulso en condiciones normales contribuye a aumentar la presión diastólica, pero cuando viene muy acelerada no cae en la diástole, la presión diastólica baja un poco, baja más, y por consiguiente se perturba la circulación coronaria que se produce en diástole. Y ustedes recordarán que la circulación coronaria depende del gradiente de presión entre aorta y vasos coronarios epicárdicos. O sea que si yo tengo una presión sistólica mayor con una poscarga mayor y tengo una presión diastólica menor por una aorta rígida con una onda de pulso que viaja muy rápido y vuelve muy rápido, voy a tener un patrón hemodinámico muy malo que va a afectar la circulación coronaria al generar una mayor
requerimiento de oxígeno y una menor perfusión coronaria. ¿Me siguen hasta acá? Sí, Doc. ¿Se entiende? ¿No? ¿Han entendido lo que les expliqué? Sí, Doc. No del todo al 100%, pero sí entendí en general. Contame a ver qué no entendiste y te lo digo. No, esa quiero- última... ¿Eh? Decime. No, esa última parte solamente no llegué a entender bien justo. ¿Cuál? ¿Lo de la presión diastólica? Sí, Bueno, para que lo entiendas, te explico primero cuáles son los determinantes de la presión arterial diastólica. La presión arterial diastólica depende, ustedes lo saben, de las resistencias periféricas, y un elemento importante para la presión diastólica es el retroceso elástico de la aorta, que como yo les decía, esto funciona como un corazón en serie. Cuando se contrae el corazón y eyecta el volumen sistólico, la aorta se dilata, recibe ese volumen, esa dilatación sirve para amortiguar y que no se produzca un pico sistólico muy alto, e inmediatamente después de eso la aorta se contrae por retroceso elástico, y ese retroceso elástico de la aorta es el que hace que la presión diastólica en la aorta no caiga por debajo de un valor X, supongamos 80, porque la presión diastólica en el ventrículo derecho es 10 veces menor. Bueno, además, esa onda de pulso que genera la eyección sistólica en condiciones normales, con una aorta, digamos, no rígida, viaja hasta la periferia y vuelve en diástole, y también contribuye a elevar esa presión diastólica. Si la aorta se pone rígida, como yo les decía, por envejecimiento, por X motivos, incluso por la propia presión arterial, la descarga sistólica genera un pico de presión muy alto, genera una onda de presión que viaja muy rápido y vuelve, y en lugar de caer en la diástole, cae en la sístole y eleva aún más la presión sistólica. Pero una aorta que es rígida, digamos, recibe un volumen de sangre y no se distiende, por eso eleva mucho la presión diastólica, pero también al no distenderse no tiene retracción elástica, o sea que la presión diastólica cae. Como la onda de pulso en esa arteria rígida viajó más rápido, tampoco contribuye a elevar la presión diastólica, y sí contribuye a elevar la presión sistólica. Todo eso hace que el corazón trabaje contra una carga muy grande, es decir, presión sistólica muy alta, poscarga muy alta, que son dos determinantes del consumo de oxígeno. Presión diastólica muy baja, lo que hace que la presión de perfusión coronaria sea muy baja. O sea que eso lo pone al corazón en una condición muy mala, porque tiene, digamos, mayor necesidad de consumo de oxígeno y tiene menor perfusión coronaria. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, Doc, sería como que tiene todo en contra del corazón. Totalmente. Pues estos conceptos, digamos, hemodinámicos, y ver por qué la presión genera todo esto, independientemente de todo lo otro que le explicó Pizarro, pero en esto creo yo que quiero remarcar nada más estos puntos. Bueno, ahora bien, yo hablé de que la aorta se pone rígida y demás. ¿Y por qué se pone rígida? ¿Y por qué la velocidad de esta onda de pulso se modifica? ¿Y por qué se producen todos estos patrones hemodinámicos que van a determinar que estas personas que tienen hipertensión después, bueno, tengan ese riesgo cardiovascular aumentado? Hay otros elementos de riesgo que no tienen esta explicación, pero quería hacer hincapié en esto. Doc, Sí. ¿lo que explicó recién es lo que pasa en la hipertensión sistólica aislada o nada que ver? Exactamente, la hipertensión sistólica aislada es la que tiene el patrón hemodinámico más adverso. Toda presión que tiene, digamos, la presión sistólica aislada es una forma de presión que es, digamos, una característica del paciente anciano, que tiene aortas rígidas, poco complacientes, que hacen que a la descarga sistólica genere un pico sistólico muy alto,
y como la aorta no se distiende, no tiene ese retroceso elástico que normalmente hace que la presión diastólica se mantenga elevada, y entonces estos pacientes tienen, por ejemplo, 170-70. Eso fácilmente, si ustedes calculan cuál es la compliance, van a ver que cada mililitro de sangre genera un monto muy grande de presión en la aorta. Eso genera mucho más estrés en la aorta. Eso genera, bueno, esto es ya entrar al es muy fino, pero ese flujo pulsátil tan alto es dañino para la aorta. Eso provoca como un fenómeno, no sé si alguno de ustedes hizo la experiencia de intentar cortar un alambre sin tener ningún elemento para hacerlo y lo dobla de un lado de otro, hasta que el alambre se corta por fatiga de material. Eso le pasa a las fibras elásticas. Esa aorta tiene ese estrés pulsátil muy grande que termina dañándola. ¿Me siguen? Sí. Bueno, o sea que esa presión, digamos, esa presión diferencial muy grande que se llama onda de presión de pulso, que es la diferencia entre la sistólica y la diastólica, es un marcador pronóstico importante, es un marcador de un patrón hemodinámico muy malo. Ahora bien, volviendo un poco para atrás, y no sé, ustedes dirán, ¿para qué me está contando esto? Bueno, no sé si les interesa, pero a mí siempre me resultó interesante esto. Ustedes vieron que, digamos, lo que se enseña es que la presión arterial es el gasto cardíaco por las resistencias periféricas. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, ¿ustedes qué creen que condiciona esa resistencia periférica? Porque siempre hablamos del sistema simpático, del sistema de renina-angiotensina, del endotelio, pero ¿cómo creen que evoluciona esto en el tiempo? Todo esto ustedes me dicen, no, hay vasoconstricción y eso aumenta la resistencia periférica. ¿Me dirían eso? ¿O no? Y yo sí, principalmente por la contracción. ¿Todos estarían de acuerdo con eso? Sí, pues todos estaríamos de acuerdo. Todos estaríamos de acuerdo. Yo aprendí hace poco, en realidad, digamos, lo aprendí hace poco, pero hace unos años nada más, leyendo sobre este tema, y me lo habrá enseñado Pisorno seguramente, que bueno, no es así. Las arterias no pueden sostener el tono durante años. Es imposible. Como ustedes no pueden sostener un peso con los brazos indefinidamente. ¿No es cierto? Lo que ocurre es que esa elevación de la presión arterial, a veces durante poco tiempo, produce el fenómeno de remodelado vascular. Y las arterias, digamos, hacen un cambio en la composición, en la estructura de su pared, que puede ser, todos dicen, se hipertrofia. Puede hipertrofiarse y puede no hipertrofiarse. Por ejemplo, las arterias de resistencia, las arteriolas, no suelen sufrir hipertrofia inicialmente, es decir, no tienen mayor cantidad de músculo o de matriz extracelular, colágeno, elastina, fibronectina, no tienen eso, sino que lo que hacen, digamos, rápidamente es un mecanismo de, digamos, de redistribución de todos estos elementos sin hipertrofiarse, pero lo reconstruyen de otra manera, es decir, es como que uno remodela una casa y achica la parte de adentro y le hace paredes más grandes. Bueno, eso hacen las arterias, hacen un remodelado que se llama eutrófico y aumenta la relación del espesor de la pared con respecto al diámetro interno. Es decir, cierran el diámetro interno de las arterias. Estas son arteriolas, 400 micras estamos hablando. Lo hacen más pequeño en relación con la pared que se vuelve más gruesa. Y eso ya tiene, digamos, ¿por qué lo hacen? Primero porque es imposible sostener el tono. Y segundo, uno podría decir que ante el estrés que le ocasiona la tensión producida por el incremento de presión, y ustedes recordarán que el estrés de pared o la tensión de pared está relacionado con la ley de Laplace,
y que lo único que se opone a ese estrés de pared es incrementar el espesor, al estrés de pared es incrementar el espesor de la pared. ¿Recuerdan la ley de Laplace? Bueno, o sea que no es que existe un tono sostenido, sino que las arterias se remodelan y después de un poquito tiempo esas arterias remodeladas son, digamos, generadoras de hipertensión arterial. Por eso la presión arterial, cuando comienza a elevarse, genera presión arterial. No lo podía parar. La presión arterial genera mayor presión, se entra en un círculo vicioso. Ese mecanismo, digamos, con el tiempo, además se transforma también en ese remodelado, se transforma también en hipertrofia, terminan engrosando la pared y teniendo mayor cantidad de material. Pero aún así, sin tener hipertrofia, ese vaso remodelado tiene el siguiente efecto hemodinámico. Si yo reduzco la luz, aumento la resistencia. O sea que, aunque esa arteria no incremente su tono, no incrementa su tono, ya tiene una resistencia mayor y genera presión. Pero por otra parte, como está, digamos, con una pared más engrosada, como que tiene más músculo, digamos, tiene más material, a cualquier nivel de estímulo también genera mayor vasoconstricción. ¿Me siguen? Sigo. ¿Me siguen? Y además se vuelven menos complacientes, es decir, van a necesitar mucha más presión interna para dilatarse. O sea que van a ser arterias de baja compliance que pueden tener individualmente mucho, digamos, al mismo estímulo, supongamos simpático, mayor efecto de vasoconstricción, y aún sin estímulo tienen digamos, al tener un radio de pared menor, generan mucho más resistencia al flujo y por ende aumentan la presión arterial. O sea que ese concepto lo tienen que tener porque en realidad no hay que pensar de que cuando uno le está dando algún tipo de medicación al paciente que es efectivo, por ejemplo, los inhibidores de la enzima convertidora, que hoy habló una clase extraordinaria realmente sobre ese tema, no está actuando sobre el tono. Lo que está actuando es sobre ese remodelado, porque ese remodelado hay que revertirlo. Y ese remodelado es el que hace también que esa onda que yo les hablaba viaje mucho más rápido y vuelva, digamos, a la aorta en sístole. Esos mecanismos de remodelado se inician incluso con elevaciones mínimas de la presión arterial. Todos estos mecanismos que seguramente les explicó el doctor Pizorno, el aumento de la permeabilidad de membrana, el estado de aumento de actividad del sistema nervioso simpático y demás, cuando empiezan a generar elevaciones de la presión arterial o los estados proinflamatorios, hacen que las arterias incrementen su tono. Todos estos mecanismos producen vasoconstricción arterial, pero esa vasoconstricción arterial termina en un remodelado y en un cambio anatómico que si se lo deja evolucionar llega un momento que se vuelve irreversible. Y entonces se haga lo que se haga, la presión se vuelve una situación incontrolable y esa modificación anatómica genera, digamos, perturbaciones hemodinámicas y de otro tipo que tienen que ver con la irrigación de órganos y demás, que generan todas las complicaciones que ustedes conocen de la hipertensión arterial. ¿Están cansados? No, Doc. No. Bueno, parece que hay uno que no está cansado. Está buenísimo. Está buenísimo. Dale, Luciano.
Dale, metele porque tenemos poco tiempo y seguramente va a ser muy, muy bueno. Metele, dale. Bueno, la verdad que es muy interesante lo que comenta. No conocía el trabajo que hicieron, pero es como les comentaba antes, hoy existen otros elementos para medir la función vascular que son, digamos, explican muchos de estos aspectos fisiopatológicos y correlacionan muy bien con el riesgo. Uno de ellos, esto es la medición de la velocidad de la onda de pulso. Esto que tiene que ver con el sedentarismo, le comento, porque muchos de ustedes se preguntarán, ¿y por qué el sedentarismo produce todas estas cosas? Bueno, hay muchos aspectos relacionados con el sedentarismo que pueden aumentar la presión arterial, porque puede ser, por ejemplo, desde el sobrepeso, que produce un estado proinflamatorio y de disfunción endotelial, y la disfunción endotelial está relacionado con este proceso de remodelado. Hay un mecanismo también fisiopatológico que tiene que ver con la liberación de ciertas citoquinas o mioquinas por parte del músculo que pueden tener ciertas acciones protectoras sobre la vasculatura. Y después una que a mí me gusta mucho es que, pues me gusta el endotelio,
Y el endotelio, ustedes saben, el Pizarro nos explicó muy bien que el endotelio produce tanto sustancias que tienen acciones vasoconstrictoras, promotoras del crecimiento, es decir, que producen este fenómeno de hipertrofia vascular, que son prooxidantes, que son proinflamatorias, que son protrombóticas, y por otro lado tienen otras funciones, otras sustancias que tienen acciones totalmente opuestas y que son, digamos, las que en condiciones normales predominan. Es decir, el endotelio está ubicado muy estratégicamente y recibe de la sangre y de todo del entorno vascular una serie de señales y hace respuestas tendientes siempre a mantener el flujo sanguíneo, es decir, tiene acciones vasodilatadoras, antiagregantes plaquetarias, antitrombóticas, profibrinolíticas, antiinflamatorias, antioxidantes. Un mismo estímulo puede producir, digamos, que el endotelio libere tanto de, digamos, moléculas en un sentido como en otro. Es decir, tanto vasoconstrictoras como vasodilatadoras, un mismo estímulo. De la capacidad de producir las sustancias que llamamos benéficas, digamos, un poco más que las otras, hace que la balanza se incline en ese sentido. Cuando el endotelio comienza a disfuncionar, esa capacidad se pierde. Y entonces, un estímulo X, en lugar de generar vasodilatación, producirá vasoconstricción. Le voy a dar otro ejemplo. Si ustedes fuman un cigarrillo, por ejemplo, distintos elementos que componen el cigarrillo provocan un estado transitorio de disfunción endotelial y ciertas acciones que normalmente producen vasodilatación, como por ejemplo el aumento de la actividad metabólica de un tejido por el ejercicio, al estar inhibidas por el humo del tabaco, decirlo así, por el cigarrillo, en lugar de producirse vasodilatación, se va a producir vasoconstricción. Si uno come, por ejemplo, tiene niveles de triglicéridos altos después de una ingesta de grasas, algunos mecanismos que producen vasodilatación van a producir vasoconstricción. Es decir, son situaciones que a veces son transitorias, pero que cuando persisten a lo largo del tiempo, determinados estímulos o un estímulo X, que en condiciones normales tiene todas acciones benéficas, produce el efecto contrario. Eso, explicado de esta manera, digamos, es lo que se conoce como disfunción endotelial. Como hoy dijo Pizarro, las células endoteliales normalmente alrededor de los viven 30 años, funcionan 10 puntos hasta los 30 años. Y después de los 30 años, si bien son sustituidas, ya empiezan a tener algún tipo de falencias y el endotelio comienza a disfuncionar. Y hay una situación, y estábamos hablando del sedentarismo, por eso estoy rebobinando, porque me estoy yendo a cualquier lado, que hay un tipo de estímulo sobre el endotelio que favorece mucho la producción de óxido nítrico, de liberación de óxido nítrico, que es el efecto del rozamiento de la sangre sobre el endotelio. Eso se llama shear stress. Ese shear stress, que es un estímulo importante para la producción de vasodilatación y antiagregación plaquetaria, se pierde durante el sedentarismo, porque al, digamos, tener menos flujo sanguíneo por menor actividad, hay un reducido shear stress y eso lleva a un fenómeno de disfunción endotelial. La disfunción endotelial, como yo les comentaba hoy, no solo produce vasoconstricción, digamos, sino que también favorece el remodelado. Es decir, no habría ese remodelado hipertrófico si no hay participación de angiotensina 2 y de aldosterona y de otras moléculas que son circulantes, pero de alguna manera, sin la participación del endotelio inhibiendo esas acciones, el remodelado no se produce. O sea que la participación del endotelio es fundamental. Y bueno, esto era para agregar algo nomás a lo que le decía Luciano. Es importante, como le decía él, que... Bueno, dale, te dejo.
No, No, se ve oscuro todavía, Lucho. Sí, se ve todo oscuro. ahí sí. Ahí sí. Ahí se ve.
No, gracias a vos. Importante, interesante la verdad, Luciano. Importante por el cuidado propio también. Si quieren vivir mucho, empiecen a cuidar el endotelio, porque, digamos, a tomar medidas. Pisón nos estuvo hablando un poco de endotelio y dijo que iba a subir a una monografía. Yo le voy a mandar una a él que hice yo hace mucho, en los años 90, pero creo que tiene todavía alguna vigencia. Siempre que hay que hablar de estos temas, yo la vuelvo a mirar y a releer para, digamos, traer a la memoria algunas cosas. Y si él está de acuerdo, se las voy a enviar. No está relacionada con la generación de hipertensión arterial del endotelio, pero es más o menos una revisión bastante completita del endotelio y bastante vigente. La verdad que es muy interesante. Bueno, gracias por el aguante. Nos veremos la próxima. Espero les haya servido para algo la charla. Gracias, Doc. Nos vemos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Súper interesante. Bueno, me alegro.